La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Los retos diarios de la crianza son medios de gracia para los padres creyentes que deseamos crecer en nuestra fe y llegar a ser más como Cristo. Nos animan a correr hacia esa nueva misericordia disponible cada mañana para nosotros. Existen retos como el que vimos en el episodio anterior de esta serie sobre controlar el uso de la tecnología, que simplemente son parte de vivir en un mundo moderno con todos sus retos, ¿no? Con todas sus cosas buenas y malas. Pero también existen retos que brotan desde los lugares más oscuros del corazón humano, tanto del corazón de papá y mamá como de cada hijo pecador. El tema de este episodio es uno de ellos. Por más de 5 años de estar haciendo este podcast, hemos en cierta manera evitado intencionalmente tratar de manera directa en un episodio el tema de los berrinches. Hemos procurado dar las bases bíblicas de la disciplina y el discipulado que debe ocurrir en un hogar cristiano y creemos que padres que construyen su hogar sobre esas bases, caminando con el Señor en su vida diaria, tiene a su alcance la sabiduría necesaria para lidiar con temas específicos como los berrinches, por ejemplo. También hemos evitado el tema en parte porque no creemos que existan respuestas universales, como tipo 1, 2, 3, haz esto para lidiar con un niño que se echa berrinches o que insulta a sus familiares o que pelea constantemente con sus hermanos. Porque el problema de estas cosas, detrás de estas cosas, es un problema del corazón y cada corazón es diferente, cada niño es diferente. Y si tú has llegado muy recientemente a este podcast, quizás esperes escuchar solamente unos tips para que tus hijos ya no se peleen o sobre qué hacer cuando un niño, para que un niño deje de echar berrinches, ¿verdad? Pero yo quiero rogarte a reconsiderar también esas metas. El Ministerio de Crianza Reverente tiene como su meta apuntar a padres creyentes a glorificar a Dios en su crianza al vivir cada día en reverencia delante de Él, siguiendo sus pautas, buscando vivir para la eternidad. Y este filtro para acercarnos al reto de un niño cuyo enojo y egocentrismo brota en berrinches, insultos, peleas, es completamente diferente al filtro que el mundo tiene. Si tú has escuchado por un buen tiempo nuestro podcast, espero que sepas, quizás también has leído artículos en nuestro blog. Por cierto, tenemos un blog en crianzareverente.com donde tratamos temas específicos. Y si has leído esas cosas y has escuchado, espero que sepas que nosotros no estamos en contra de la psicología, no desechamos completamente la psicología. Creemos que la psicología en nuestro mundo de hoy tiene mucho que ofrecernos a los creyentes en el área de la observación. Porque a fin de cuentas la ciencia verdadera es observación. Yo creo que los cristianos a veces podemos ser como muy cuadrados y legalistas, creyendo que vemos un problema, ya sabemos cuál es el problema, le ponemos una etiqueta rápido y no nos detenemos a aprender y observar. Pero como hemos dicho también, tenemos que estar dispuestos como cristianos a interpretar esas observaciones en base a premisas bíblicas y no en base a premisas erróneas como nuestro mundo lo hace. La psicología, por ejemplo, cuando ya empieza a interpretar sus observaciones, parte de la base que los niños nacen buenos, como si fueran una hoja en blanco, pero la Biblia enseña que somos afectados, impactados por una naturaleza pecaminosa desde el vientre, que cada uno busca su propio camino. Esta es la esencia del pecado. Buscamos nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Esa verdad tiene que informar nuestra comprensión
de lo que son los berrinches, los insultos y las peleas. Tenemos que aceptar el diagnóstico de Dios si vamos a ser agentes del Evangelio y de la misericordia de Dios en nuestros hogares. Santiago 4 nos dice de dónde brotan los conflictos. Brotan de las pasiones desordenadas del corazón. Entonces, el enojo existe en la vida de un ser humano porque existe el pecado. Es verdad que puede haber una ira justa. Dios es un Dios airado con el pecado, pero Él no peca. Un ser humano pecador siempre va a experimentar el efecto de su naturaleza pecaminosa, aun cuando su ira pudiera ser por algo que justifica ira. Un niño inmaduro no es capaz de separar una ira justa de un enojo pecaminoso. Él tendría que aprender eso. Entonces, aun cuando puede estar enojado por algo que realmente fue injusto, una injusticia real, su pecado va a influir en su reacción a esa injusticia. Cuando hablamos de ira justa, nos referimos a que pueden haber razones justas, causas justas de la ira. Es posible sentir ira por una razón justa, pero luego responder de una manera pecaminosa, reaccionar de una manera pecaminosa. Si en tu hogar suceden frecuentemente los berrinches, los insultos, las peleas, las riñas entre hermanos, entonces necesitas verlo en su esencia como un problema de pecado. Con esto no quiero decir que no hay aspectos de madurez para tomar en cuenta. Claro que sí, hay aspectos de madurez y otros elementos, otros factores aquí. Pero la verdadera solución solamente la hallamos cuando tenemos un diagnóstico acertado. Entonces, hay una verdad, un factor clave que hay que tomar en cuenta antes de empezar a hablar de estas cosas de manera individual. Padres enojones no pueden discipular eficazmente a hijos enojones y egocéntricos. Padres malhumorados, gruñones, que insultan, que se ponen irrazonables, que discuten por tonterías o llegan a contar cómo tuvieron riñas en el trabajo y se justifican. Están incitando en sus hijos una manifestación de esas mismas actitudes. Aunque probablemente el hijo va a manejar esa emoción de manera más inmadura que su papá o su mamá, sí. Pero padre quejumbroso e inconforme probablemente tiene hijo berrinchudo, porque es lo mismo. Recuerda la enseñanza bíblica sobre de dónde vienen todas esas pasiones y cuál es la solución. Un arrepentimiento radical y caminar en el Espíritu Santo para matar la carne. ¿Sabes? Como hemos dicho siempre, el ejemplo de papá y mamá habla 100 veces más fuerte que sus meras palabras. Y cuando hay una disonancia o contradicción entre la instrucción y la vida, es desastroso. Y no estoy hablando de un brote ocasional de enojo que después se resuelve pidiendo perdón a los hijos y orando juntos. No estoy diciendo que solo la perfección permite que un padre o una madre pueda enseñar bien, pero las actitudes pecaminosas repetidas y que no producen arrepentimiento, no se le pide perdón a los hijos, eso sí incita amargura en los corazones de los hijos. Y también puede incitar un rechazo a cualquier instrucción que van a recibir sobre ese tema. Pedir perdón y mostrar que tú también estás creciendo, yo también estoy creciendo en el fruto del Espíritu y necesito ayuda y a veces tengo que pedir perdón. Eso sí es muy poderoso. Es parte de la nueva misericordia de Dios cada mañana. Entonces, estos dos factores tienen que impactar cómo nos acercamos a estos temas. Padres enojones no pueden discipular eficazmente a hijos enojados y toda palabra, actitud y acción
agresiva y violenta brota de un corazón pecaminoso. Así es de simple. Aun y cuando una persona está reaccionando al pecado de otra persona, nunca es correcto responder en algún tipo de violencia verbal o física. Entonces, cuando un bebé de 1 año le pega a su mamá, claro, no está tomando una decisión consciente de practicar la violencia porque ha procesado alguna supuesta ofensa en contra de él, no. Pero sí está manifestando tendencias de su carne pecaminosa, que es resultado de la caída. Padres de bebés hacen muy bien en detener esas tendencias desde muy pequeño, con sus palabras firmes, con sus expresiones serias, con detener físicamente al niño para que ya no pueda pegar y hacerle saber sin gritos que eso no es aceptable. Ahí estamos empezando a ayudarle a refrenar su carne. Entonces hablemos un momento de los berrinches. Cuando escuchamos la palabra berrinche, creo que la gran mayoría imaginamos a ese niño que hemos visto, todos lo hemos visto, ¿verdad? O sea, esa niña o ese niño de, no sé, yo creo que entre 18 meses y 4 años, que está tirado en el piso de alguna tienda o supermercado, llorando a todo volumen, quizás golpeando el piso con sus puños, ¿verdad? A veces está gritándole a su papá o a su mamá, ¡te odio! O yo lo quiero ya. Eso es lo que imaginamos, ¿no? O quizás imaginamos la niña sentada en la mesa, en su casa, y pierde los estribos porque su mamá le dice que no puede comer hotcakes o pancakes, no sé por qué nombre lo conoces tú, pero ella quiere por 3er día seguido que su mamá le haga hotcakes y su mamá le dice, no, hoy vamos a comer otra cosa y ella pierde el control. Eso empieza a llorar y gritar y se tira al piso, se va corriendo a su cama y llora descontroladamente porque no puede comer hotcakes. Eso es un berrinche en la mayoría de nuestras mentes, ¿verdad? Pero yo estaba pensando, los adultos también tenemos nuestros estilos de berrinches, ¿no? Justo el otro día pasó algo que me hizo reír, pero como estaba pensando, preparando este episodio también, me hizo pensar, ese es un ejemplo perfecto de un berrinche de adulto. Íbamos en una carretera de varios carriles, mi esposo iba manejando, y de repente el carro que iba justo delante de nosotros hizo un movimiento raro y vimos algo oscuro en el suelo, justo debajo de ese carro, mientras movía. Y parecía ser algo grande, oscuro, que pudiera causar pues un daño, ¿verdad? Entonces mi esposo rápidamente se asoma, ve que no hay un carro al lado y se desvía al otro carril para evitar este carrito y este objeto que estaba en el suelo. Venía un carro un poquito atrás en ese carril y tuvo que como que bajar su velocidad para no pues chocarnos, ¿verdad? Pero no hubo como un gran riesgo de accidente ni nada. Pero ese conductor se enojó y va rebasándonos de un lado, o sea, agarró para rebasarnos del otro lado, nos hizo un gesto muy feo, se puso delante de nosotros, frenó de repente como que invitándonos a chocarle por atrás, ¿verdad? Y luego iba por un buen rato delante de nosotros así, un poco más lento y lo que me dio mucha risa y dije, esta es su manera de hacer berrinche. Iba cambiando su intermitente del lado izquierdo, del lado derecho y luego los dos así juntos y luego del lado izquierdo y se movía un poquito en el carril como que desde adelante nos quiso amenazar. No sé, mi esposo simplemente se echó un poquito para atrás y dejó que el señor se fuera, ¿verdad? Eventualmente. Pero eso es, o sea, ese conductor estaba haciendo berrinche. Obviamente, probablemente no se dio cuenta por qué mi esposo tuvo que hacer eso, ¿verdad? No vio el objeto grande que estaba en el camino, pero él se enojó y eso fue su berrinche. Y yo pensé, así somos los adultos, simplemente hemos madurado un poquito emocionalmente y socialmente para saber cómo es que uno puede hacer berrinche y que todavía pues no te echan a la cárcel o algo, ¿verdad? Pero yo pienso que también hay otras maneras. Yo como esposa pudiera hacer berrinche si yo me enfado con mi esposo y le digo, pues prepárate tú la cena y me voy a la habitación y cierro la puerta así fuerte, ¿verdad? Ese es un berrinche.
O un adolescente que no quiso cenar con la familia y su papá le dijo, tienes que venir y sentarte en la mesa con nosotros, tienes que venir a cenar con nosotros. Esa es la regla familiar. Entonces viene, pero ¿qué hace? No le habla a nadie, no contesta ninguna pregunta, nada más mira hacia abajo su comida, no quiere comer, o sea, está ahí, está obedeciendo, pero está echando su berrinche silencioso, ¿no? Y así es, muchas veces son reacciones emocionales y un berrinche puede ser muchas cosas, ¿verdad? Y los adultos también tenemos nuestra manera de echar berrinches. Pero ¿qué es un berrinche? A veces también se usa la palabra rabieta o pataleta. En un diccionario en línea había un sinónimo que dice enojo infantil. Dije, wow, eso sí, como que es muy adecuado, ¿no? Hasta los adultos a veces tenemos un enojo infantil. Es una respuesta o reacción descontrolada a algo que me decepciona, algo que no me gusta o una expectativa que yo tuve que no se cumplió. Entonces, andas con tu niño en la tienda, él ve un juguete que él quiere, él decide en su mente, ese juguete va a ser mío. Entonces él le dice, ¿verdad? Quiero ese juguete. O mami, cómprame ese juguete, dependiendo su edad. Entonces, no, mi amor, hoy no podemos comprar ese juguete, tenemos otras cosas más urgentes que comprar. Y entonces él pierde el control porque él quiere ese juguete o tiene hambre y no le quieres dar dulces porque ya estás casi con la comida lista y quieres que coma una comida nutritiva y él no quiere, él quiere sus dulces o sus galletas o que lo llevas por una coca o quién sabe, ¿verdad? Ella no quiere que el turno de jugar con ese juguete favorito de la casa sea el de su hermano. Ella quiere que el turno sea de ella y todos los días y todo el día de ella. O un niño está en la escuela y la maestra no lo dejó a él pasar primero, aunque él sí sabía la respuesta, y se enoja. O sea, sucedió algo que a él o a ella no le gustó y reaccionó con llanto descontrolado o gritos y no responde a las instrucciones en ese momento. Está como un poco pierde la razón, ¿verdad? En eso pensamos muchas veces en un berrinche. Y ahora, pensando un momento, si es un niño muy pequeño que aún no puede comunicarse bien, tenemos que considerar si hay factores que por su inmadurez no puede manejar todavía. Nosotros, por ejemplo, con uno de nuestros hijos nos dimos cuenta cuando solo tenía unos meses de edad que no sabía manejar el hambre. Si le daba hambre, perdía el control desde muy, muy pequeño. Entonces lo hablamos, mi esposo y yo. En algún momento este niño va a tener que aprender que no puede perder la razón y el control cada vez que le da hambre, pero tiene 9 meses. Entonces, por ahora, hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que comenzar a tener más cuidado y siempre llevar algo que él puede comer si se desplaza el tiempo de comida, pero al mismo tiempo también comenzamos a entrenarle cómo comunicarnos el hecho de que tiene hambre, cómo expresarlo con palabras o gestos en lugar de perder el control. Esto fue un proceso que nosotros empezamos a hacer con él y como nos dimos cuenta de cuál creíamos que era el problema, pues tratábamos de estar más al pendiente. Ya cuando él empieza a hablar, le enseñamos palabras. Tampoco le dejamos comer lo que él quisiera porque pues si tiene realmente hambre, el azúcar solamente va a provocar más descontrol en su pequeñito cuerpo. Entonces tratábamos de llevar cosas que no eran muy azucarados para ayudarle también y no le dábamos cualquier cosa que él quería. Pero empezamos a entrenarle y a enseñarle cómo manejar eso que al principio, por ser un ser humano muy maduro y tener ciertos factores físicos, él no podía manejar. Hay otros niños que, por ejemplo, van a responder de una manera extrema con la falta de sueño o con un lugar nuevo donde hay mucha gente desconocida o donde hay luces raras o muchas cosas, ¿verdad? Pueden provocar una reacción inesperada en un niño muy pequeño y podemos ver lo que parece un berrinche provocado por enojo. Pero a veces puede ser provocado por esa inmadurez emocional extrema
por alguna otra cosa. Entonces los padres conocemos a nuestros hijos. Debemos estar atentos y aún desde pequeños podemos empezar a discernir cuando simplemente ese niño está enojado o cuando puede estar pasando otra cosa. Y sea cual sea la razón por el berrinche, también podemos empezar a ayudarle a detener esa reacción extrema y darle opciones para saber qué está bien, cómo está bien expresar tu disgusto o tu miedo o tu hambre o tus nervios o lo que sea que está provocando eso, ¿verdad? Una de las maneras tan simples pero tan difíciles para las mamás en particular de hacer que el niño aprenda que no puede hacer berrinches, que eso no es una manera apropiada de responder, es no ceder a lo que el niño quiere que le está provocando el berrinche. Obviamente estoy hablando de cuando ya sabes que está reaccionando a algo que tú le negaste o que él no pudo conseguir o algo así. O sea, si está reaccionando a luces raras, lo sacas del hogar. Si está reaccionando porque hay demasiada gente desconocida, se está como abrumando, es otra cosa. Pero no cedemos al deseo del niño, porque si él te pide que le compres algo y tú dices que no, y él se echa un berrinche en la tienda y ahora tú cedes y se lo compres, tú le acabas de enseñar que así se consiguen las cosas. Si yo me enojo y yo me tiro al piso y yo avergüenzo a mi mamá delante de la gente, ella me va a dar lo que yo quiero. Y al final, tú le estás enseñando a ese pequeño corazón que el pecado, la reacción pecaminosa le trae lo que él quiere. Y eso es muy destructivo para su alma, ¿sí? Entonces hay que ser firme. Si es necesario, deja tu carrito con todas tus compras ahí. Sácalo de la tienda. Llévalo a donde se puede calmar. Dile que simplemente así no puede reaccionar y no va a conseguir lo que él quiere. Y de manera apropiada a la edad, entrénale cómo manejar mejor esas emociones y actitudes sin apuntar a su corazón hacia el materialismo o hacia dejar que te manipule con sus berrinches. La obediencia a papá y a mamá y en última instancia a Dios es la meta. Dios está llamando a ese niño a obedecer a padre y madre como al Señor, a obedecer también a Dios. Y esa es nuestra meta también, como padres. Hay que ser consistente también en la reacción a los berrinches, en casa, fuera de casa. Lo más posible, responde de la misma manera. Y posiblemente tengas que tomarlo en brazos y físicamente sujetarlo con tus brazos para que no se haga daño a sí mismo ni a otra persona. Pues un abrazo fuerte sin hacerle daño, pero también limitando las acciones que él está tomando. Haz lo posible para sacarlo de donde hay gente y tratar esto de manera privada también. Aplicar disciplina en medio de un berrinche no es apropiado y no es eficaz. Pero si tiene la edad para haber entendido lo correcto y te desobedeció en algo muy claro, aplica disciplina por eso, como lo harías en cualquier situación de desobediencia. Si tú tienes un niño de 4, 5, 6 años que aún se echa berrinches, en la mayoría de los casos tú tienes a un niño que no ha sido disciplinado y discipulado bíblicamente. Digo la mayoría de los casos porque claro que existen casos de necesidades especiales, de desarrollo tardío, de condiciones físicas o médicas que alteran el estado emocional o medicamentos fuertes que impactan el cuerpo o el cerebro. Pero en una situación normal, si un niño sigue haciendo eso a esa edad, es porque sigue logrando lo que él quiere. O porque una autoridad bíblica y amorosa no se le ha puesto en el camino para decirle con profundo amor y preocupación por su alma, no voy a permitir que tú sigas por tu propio camino. Voy a cumplir con paciencia mi tarea como padre o madre para disciplinarte, para instruirte en el camino de obediencia al Señor. Quiero hablar un momento acerca de las peleas entre hermanos y
y esas riñas que pueden haber en el hogar. Y cuando yo hice unas encuestas para saber cuáles son los retos diarios que las mamás y los papás se enfrentan, salió bastante repetido el tema de peleas y riñas y discusiones entre hermanos. Pero no voy a hacer un episodio completo sobre ese tema otra vez porque hace un tiempo, un año y pico, publicamos un episodio sobre este tema y se llama Auxilio. No hay paz en nuestro hogar. Es el episodio número 138 y Mateo nos ayudó, mi esposo Mateo nos ayudó a saber cómo es que realmente deberíamos de buscar paz en el hogar y hablamos bastante, establecimos bastante bases para entender por qué hay falta de paz, por qué suceden las riñas, cómo el evangelio responde y provee la solución a largo plazo. Entonces, si no has escuchado ese episodio 138, tienes tiempo de ir a escucharlo ahora, repasarlo quizás. Creo que te va a ayudar mucho con este tema. Entonces aquí, para terminar, solo quiero recalcar que aplica lo mismo que hemos dicho sobre los berrinches. Padres que discuten y se hablan fuerte y constantemente están en desacuerdo con otras personas. Y los hijos que ven esas actitudes no van a poder discipular a sus hijos, a ser pacificadores. El corazón de nosotros como padres muestra su egocentrismo cuando simplemente queremos paz, pero no estamos dispuestos a lidiar con las causas en nuestro corazón y también en el corazón de los niños. Y recuerda también que las discusiones fuertes, las peleas, las riñas, todos salen de esos corazones egoístas enojones. Aun y cuando, por ejemplo, dos niños participan en una riña y dos niños tienen un problema del corazón, aun y cuando uno de ellos lo provocó y el otro fue, por decir, víctima, ambos decidieron reaccionar de una manera pecaminosa. Si tienes niños de edades más o menos cercanos que constantemente se están peleando, es hora de establecer límites claros y comenzar a aplicar disciplina por ese egoísmo manifestado en ellos o por una falta de amor y paciencia. Claro que tenemos que instruir y hablamos con ellos las primeras veces, damos ejemplos de cómo pueden responder mejor, damos soluciones. Por ejemplo, pide ayuda, sugiere que jueguen juntos. Encuentra otro juguete y decide perdonar. Expresa a tu hermanita que sus palabras o sus acciones te duelen. Y ve a buscar ayuda, pero no pegas, no gritas y no reaccionas con peleas. Y vamos entrenando y enseñando cuáles son las soluciones que ellos tienen. Y obviamente a veces hay uno de los dos que pecó de manera más obvia, pero es posible que el otro pecó de manera más sutil, que es manipuladora. Tenemos que estar al pendiente de lo que realmente está pasando en ambos corazones, ¿verdad? Esa es la clave. Y si tienes a dos hijos que son como de edades muy dispares, que un preadolescente y un niño chiquito, por ejemplo, hay que trabajar con cada uno según su madurez y su capacidad. Un adolescente tiene la capacidad de ser paciente y amoroso, de usar bien sus palabras, de entender que aunque no es una autoridad, obviamente en la vida de su hermanito, sí tiene mayor responsabilidad para procurar paz porque es más maduro intelectualmente y físicamente. Trabaja con tu niño más grande, tu preadolescente quizás, para que vea el gran privilegio que tiene para ayudar a su hermanito a entender el amor de Dios y el evangelio, al ser un hermano mayor paciente y perdonador. Pero no permitas que un hermanito pequeño se salga con la suya y sea desobediente, sea destructivo, fuera de control, que dañe las cosas de su hermano mayor. El hermano mayor no es responsable por la disciplina, es papá y mamá. Y eso es muy importante. El niño pequeño también necesita arrepentirse de su egoísmo y aprender a respetar a las personas y sus cosas. Está bien si hermana mayor tiene ciertas cosas que el hermanito no tiene permiso de tocar. Eso es normal, eso está bien. Pero también deben buscar oportunidades para compartir experiencias y conversaciones. Hay que trabajar con ambos corazones. Siempre es así. Y esto requiere bastante inversión de tiempo y de energía. Y eso nos manda de regreso a caer sobre las nuevas misericordias de cada mañana que nos ofrece el Evangelio.
Pequeños y no tan pequeños corazones que nacen con la inclinación a seguir su propio camino y se llenan de enojo cuando no lo logran. Y brotan esas peleas y esos berrinches. Necesitan un corazón nuevo. Cristo murió para que cada hijo y cada padre y madre sea liberado de la pena del pecado y del poder del pecado en su vida. El corazón nuevo que Él crea en nosotros después de salvarnos por medio de la fe y el arrepentimiento seguirá luchando contra el pecado. La fe y el arrepentimiento son regalos diarios para el Hijo de Dios, parte de esa nueva misericordia de cada mañana. Tu hija berrinchuda necesita la misericordia de Dios para que pueda comprender y abrazar el Evangelio y ser salva. Tu adolescente que te insulta necesita la misericordia de Dios para arrepentirse de su pecado y entregarse al Señor cada día. Tus hijos que parecen no ser capaces de amarse unos a otros necesitan la gracia de Dios obrando en sus corazones. Tú y yo y nuestros hijos tenemos la urgente necesidad de estar delante de Dios cada día en reverencia, dando su lugar debido en nuestro día a día y así experimentar sus nuevas misericordias. Que Dios te conceda la gracia para depender de esa misericordia cada día de tu crianza. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.